Vamos al... Ahí estoy presentando, ¿no es cierto? Sí, profe, se ve bien. Bueno, y ahí en pantalla completa. Sí, sí. Bueno, nosotros en esta clase retomamos un poco lo que veníamos desarrollando en relación a la formación del Estado argentino. No sé si alcanzaron a ver el video, me salió un tanto largo, la verdad que lo había preparado para 1 hora 10 y no sé por qué me fui un poco en algunos de los puntos y se me hizo muy largo, así que les pido disculpas. Bueno, la cuestión es que retomamos algunos aspectos. En esa clase de la formación del Estado trabajamos el proceso político en clave de la matriz liberal que sostiene a ese proyecto, ¿no? En relación a la construcción del Estado y nación. Entonces trabajamos los distintos momentos y algunos de los soportes y las concepciones ideológicas que sostenían y que sostuvieron, digamos, ese proceso de construcción, teniendo como referencias estas figuras de Mitre, de Sarmiento, que ustedes ya también habíamos trabajado relativamente en el caso de Sarmiento y Alberdi en el marco de la generación del 37. Bueno, pero hoy nos vamos a desplazar a aquellos ejes vertebradores que desde las primeras clases venimos enunciando, sobre todo Beatriz en una primera clase, a partir de los textos de Quijano que recién señalaste vos, Matías, eh, la cuestión de la matriz racial y patriarcal en la formación del Estado argentino. Son aspectos quizás estructurantes, eh, internalizados capilarmente a nivel de las representaciones sociales, ¿no? Y el imaginario que se construye en la última mitad, o en las últimas décadas del siglo XIX y que se perpetúan en gran parte del siglo XX, si bien las últimas décadas se vienen deconstruyendo algunas imágenes y hay políticas concretas como en relación a las sociedades originarias, igual, digamos, muchas de esas imágenes forjadas allí en la construcción estatal se reiteran, ¿no? En otras claves, en otros contextos, pero bueno, sin duda no podemos dejar de pensar en que somos parte de una sociedad racista y que el patriarcado también es un aspecto de nuestra sociedad. Y entonces vamos a ver cómo se insertan estas matrices en esa articulación entre Estado y sociedad que se forja en los últimos 30 años del siglo XIX. Entonces pasamos, bueno, acá yo les señalo la bibliografía, ¿no? Que está puesta en el programa y bueno, el texto de Lenton, básicamente, que bueno, es una antropóloga que ha trabajado con muchísima profundidad el tema vinculado a la sujeción de las poblaciones originarias a partir de las políticas de Estado de fines del siglo XIX, sobre todo de la denominada, entre comillas, campaña del desierto. Ella va a trabajar los discursos parlamentarios hasta la década del 70 inclusive, desde 1870 y creo que 74 o 70 hasta casi la actualidad, ¿no? Es absolutamente todos los debates parlamentarios que involucran la cuestión indígena. Ella tiene un recorrido y además es una académica muy activa e involucrada con los conflictos de los pueblos originarios. Es una antropóloga que ha intervenido en procesos judiciales. Bueno, si pueden ver esa conferencia, parece larga y ya están cansados de ver videos largos, pero bueno, una vez que entran en la clave de la narrativa y del relato, se pasa rapidísimo. Narra muy bien y transmite muy bien Diana Lenton. Y Muñoz, que bueno, que es un texto mucho más específico, pero que subraya el tema que nos interesa, ¿no? Que es el confinamiento doméstico de la mujer y su incapacidad, mejor dicho, el confinamiento doméstico no tanto, sino la incapacidad jurídica a partir del Código Vélez-Arfield. Es una crítica que ella va a trabajar, la de Macedonio Fernández, a Vélez Arfield, al Código Vélez Arfield, y rastrea, digamos, a partir de Macedonio Fernández, los principios filosóficos sobre los que Vélez Arfield se asienta, sostiene, digamos, y aborda
cuestiones claves en la legislación de la vida privada. Bueno, y yo les recomiendo, por si les interesa, el texto de Escolar, que es el texto que está en Guerras de la Historia Argentina, de Federico Lorenz, que bueno, que trabaja las campañas, entre comillas, del desierto, hace una periodización y un análisis, digamos, en un registro muy actualizado acerca de los últimos trabajos. Es el tema de la campaña y la conquista de los territorios pampeanos y patagónicos, es un tema que realmente se ha vuelto a poner, o se pone en una clave de deconstrucción y de análisis, digamos, actualizado en términos de las representaciones y de los discursos desde, podríamos decir, hace 20 años, no más. Es un tema historiográfico que en los últimos años ha producido la mayor parte de los aportes. Si quieren, busquen en Google. Lenton tiene muchos artículos y debate muy comprometidamente con las posturas negacionistas y demás. Bueno, la otra cuestión, bueno, que acá retomamos un poco en lo que habíamos dejado en la clase anterior acerca de la construcción del Estado, ¿no? Esta cuestión de la construcción de la ciudadanía. Nosotros habíamos dejado en cuáles eran los preceptos discursivos que aparecen en el discurso y que dan cuenta de la construcción material del Estado y el proyecto de nación. Habíamos cerrado la clase pasada, me acuerdo, con estos conceptos fuertes de civilizar y progreso, ¿no? Esa idea de civilización y de progreso tiene su contracara, que es esta, ¿no? Que aparece y que Lenton la rescata permanentemente, que es un país sin indios. Indios como una categoría que incluso Lenton aclara, ¿no? Una categoría genérica para abordar históricamente, digamos, posicionándonos en una representación que ha sido construida históricamente y que da cuenta de una identidad que va mutando, digamos, que va cambiando en la confrontación con el otro, blanco y demás, pero que se autorrepresenta como indígena, como indios, más allá de que esto, digamos, está muy debatido entre las poblaciones indígenas o originarias, ellos tienen, además de indios, tienen una autopercepción acerca de sus respectivas naciones. Entonces, son mapuche. En realidad, en última instancia, lo que ellos sostienen que tienen derecho a ser nombrados con sus identidades y que remite a su historia étnica, ¿no? Mapuches, mocoví, guaraníes, esas serían las denominaciones, si vamos a ser respetuosos concretamente. Entonces, genéricamente nos referimos al concepto indio, tal cual ella lo plantea en el texto, ¿no? Y en ese sentido, bueno, retomando un poco y volviendo, digamos, al último de los periodos de gobierno, en el periodo de construcción del Estado, el gobierno de Nicolás Avellaneda, en una de las últimas sesiones durante su gobierno, cerrando, digamos, plantea esto de formar una nación próspera y libre, creando el pueblo mismo y constituyendo su gobierno. Esa cuestión del pueblo mismo, ¿no? Creando el pueblo mismo. ¿De qué da cuenta? ¿De qué nos está diciendo? ¿Qué nos está diciendo? Que lo que hay una contracara. ¿Qué es el pueblo que existe? Es precisamente lo que hay que modelar, lo que hay que construir, reconstruir sobre otras bases. Habíamos trabajado muy por arriba la cuestión de la inmigración y la importancia que le atribuyen a esta consigna alberdiana, digamos, gobernar es poblar, ¿no? La idea de poblar, por un lado, digamos, a partir de la inmigración y poniendo en valor gran parte de los territorios provinciales. Esta es una consigna que asumen tanto en la etapa de confrontación entre federales y liberales, los federales y los liberales, y luego en el marco de la construcción estatal, es una premisa omnipresente, la cuestión de poblar. Y ahora luego vamos a ver cómo esto se asocia a una, bueno, Lenton lo va a asociar, la cuestión de la población, a una categoría Foucaultiana que es la biopolítica. Gobernar es poblar también supone que gran parte del territorio al que se considera parte, ¿no? O sea, las naciones indígenas de Pampa, Patagonia y Chaco,
se las concibe como un desierto vacío de ciudadanos, ¿no? Otra de las cuestiones que está allí muy fuerte. ¿Qué quiere decir, digamos? También, acá todo lo que se supone, ¿no? Primero desierto y segundo, la cuestión de la ciudadanía. La construcción de la ciudadanía, ¿qué quiere decir? Garantizar determinados derechos, ¿no? Presuponer un modelo de ciudadano, que ahora lo vamos a trabajar eso. Pero esta cuestión, esta premisa fuerte, se vuelve, digamos, podríamos decir, omnipresente en el periodo que estamos trabajando, y íntimamente ligada a esa otra cuestión que también estamos trabajando, que es la formación del Estado capitalista, ¿no? Que podríamos decir que se configura de una manera particular en función de la expansión de la frontera agropecuaria asociada a la frontera político-militar y a la frontera cultural. Estos tres puntos para abordar la frontera en relación a la formación del Estado capitalista, bajo, digamos, donde esta consigna, gobernar es poblar, es un gran paraguas, podríamos decir, ¿no? Bien. También esto tiene que ver con lo que veníamos trabajando. Sí, pregunten, chicos, perdón, porque yo por ahí voy vanando. No me quedó muy en claro el tema de la frontera, eso que dijiste recién. Ah, sí. Esa modernización tiene que ver con la expansión de la frontera. Gobernar es poblar, es expandir la frontera. La frontera no solamente en términos territoriales, en función de expandir el modelo agroexportador, la apropiación y puesta en valor de tierras en función de una integración plena al mercado mundial, al marco de este modelo agroexportador, sino también expandir la frontera en términos culturales, decíamos, ¿no? ¿Y eso qué significa, no? Significa que las poblaciones que allí existen son asociadas, digamos, ya veíamos que la categoría con la que se definía la población indígena, la categoría bárbara. Ahora aparece otro concepto mucho más fuerte, al igual que bárbaro y asociado a bárbaro, también al discurso sarmientino, pero la idea de primitivos y toda esta cuestión que ahora la vamos a trabajar, asociada a esta idea de inferioridad, una inferioridad que en este periodo tiene una corroboración biológica, ¿no? El positivismo, que es un discurso predominante en este periodo del orden de lo científico, da cuenta, digamos, de una escala en la evolución humana, donde precisamente el hombre blanco europeo vendría a ser la escala superior, y estas poblaciones se las va a asociar, digamos, a un estadio anterior, por lo tanto, inferior, por lo tanto, portadores de un valor también menor, minusválidas. Entonces, en la década del 70, el debate en torno a estas sociedades se vuelve omnipresente también, ¿no? Esta consigna de gobernar es poblar es renovada a partir de un debate concreto, inminente acerca de qué hacer con las poblaciones indígenas que están allí, de qué modo pensar esa expansión cultural de la frontera. Eso es lo que se está debatiendo en las sesiones de la legislatura. Es muy fuerte esta cuestión en el periodo que estamos trabajando, ¿no? ¿Se entiende lo que estaba señalando, chicas, chicos? Profe. No solo la frontera agropecuaria, sino... Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, perdón. Pregunte. Esta lógica que usted está hablando de considerarse a la persona blanca como algo superior a los demás, ¿es una lógica implantada desde la colonización? Bueno, podríamos decir que en este periodo va a cobrar, a partir de la formación de los estados modernos, una vigencia y una actualización en una clave más moderna, ¿no? Avalada por un corpus de conocimiento y por una cantidad de dispositivos que ahora vamos a trabajar. Hay una renovación en cuanto a los dispositivos que establecen ese patrón
que obviamente nace en la colonia, como vos decís, ¿no? Es producto de la colonización, ese sujeto universal que se construye, ese sujeto dominante, ¿no? Está bien la pregunta que haces. El punto es que estamos ahora abordándola en una clave de modernización ya, podríamos decir, en el marco de la construcción de un Estado nacional capitalista, ¿m? Donde hay factores que se incorporan a esas definiciones que veníamos sosteniendo en relación al patrón colonial de dominación. Hay, digamos, ciertas innovaciones o algunas categorías que se incorporan para definir a ese individuo, sujeto universal, a partir del cual se definen las diferencias. Está bien la pregunta que haces, Matías, porque justamente yo pasé cuando vos me estabas señalando a la siguiente diapositiva, que da cuenta precisamente de los aspectos centrales, ¿no? ¿De qué hablamos cuando hablamos de ese sujeto universal del ciudadano, ¿no? Se trata, como decíamos antes, en este territorio, digamos, que hay que expandir en cuanto a sus fronteras culturales, territoriales, políticas, agropecuarias. Bueno, ¿cómo, digamos, pensamos una población homogénea, constituidas por ciudadanos que tienen determinados atributos? Bueno, ¿y cuáles son los atributos de ese ciudadano que se piensa, que se imagina, que está en continuidad, como bien vos decís, del modelo colonial, ¿no? Del periodo colonial, implantado a partir de la conquista? Y en primer lugar señalamos la cuestión de la raza blanca, que ahora sí, constatado por la biología a partir de las teorías evolucionistas, ocupa el lugar supremo de la pirámide, ¿no? De la escala, podríamos decir. En contraposición, es decir, este es un orden binario, fuertemente binario, y que genera, legitima, mejor dicho, la necesidad de construir ese ciudadano en función de todas las cuestiones que les decía, legitima la toma de decisiones en función de generar este patrón y condicionar ese modelo de ciudadano en función de esos atributos. Entonces, ¿esto qué quiere decir cuando hablamos de raza blanca? Que los indígenas y los afrodescendientes no entran en este patrón de ciudadano. Y no solo no entran, sino que hay un discurso excluyente. Y no solo no entran, sino también que son un contrapeso, podríamos decir. Algo que obstaculiza, obtura la expansión de la frontera, podríamos decir, en términos culturales y en términos políticos. En torno a esto, es lo que estamos trabajando hoy. Hay un debate muy interesante, pero un debate que se resuelve claramente. Por otra parte, y otra de las cuestiones que también vamos a trabajar, es que ese sujeto ciudadano es masculino, es hombre. Esto también lo veníamos trabajando, ¿no? Sin embargo, esta masculinidad queda referenciada en todos los planos y en oposición al desplazamiento, digamos, radical de la mujer de los ámbitos de participación, ¿no? Y no solamente es como una vuelta de tuerca, el confinamiento de la mujer en el ámbito doméstico. Esa es la otra cuestión, ¿no? Y el ámbito público, patrimonio exclusivo del hombre. Ni derechos políticos ni derechos civiles en relación a la mujer. Por eso yo les decía, hay una autora, Dora Barranco, que señala que este es un clivaje, un ajuste que limita derechos que las mujeres o prácticas que las mujeres desenvolvían en el periodo anterior colonial, ¿no? Ahora se acota el margen y el ámbito de decisión, digamos, queda absolutamente reducida y subordinada. Además se establecen legalmente los mecanismos de subordinación al hombre, al varón. Eso lo vamos a trabajar más hacia después de la mitad de la clase. La otra cuestión que es importante es la cuestión de la propiedad
esto que estamos viendo hoy con la expansión territorial, la expansión de la frontera en términos territoriales, tiene que ver con la fijación de la propiedad privada. Primero, si pensamos en términos de las poblaciones, son poblaciones autónomas, independientes, que conciben el espacio en términos de una extensión en la cual establecen una relación con los bienes de la naturaleza muy, muy particular, ¿no? No hay un sentido de propiedad en el sentido de propiedad privada que nosotros empezamos a trabajar desde el periodo rivadaviano en adelante. Entonces, es otro de los la propiedad privada, además, como uno de los principios indiscutibles y que dan cuenta de una sociedad civilizada. Es una de las cualidades que hace que claramente se identifica a las sociedades indígenas como atrasadas, bárbaras y salvajes. La propiedad privada también como una cuestión también que atañe a lo público. Defender la propiedad privada es defender el Estado, básicamente, ¿no? Es un poco esto que yo le estoy diciendo aparece en los discursos, ¿no? No puse, luego los introduje en el PowerPoint porque era ya, pero uno lee los discursos y realmente queda, digamos, sorprendido de la claridad que tenían estas figuras. Me estoy refiriendo a Avellaneda, a Roca, bueno, a los generales que participan allí, que escriben y que hacen sus crónicas. Bueno, ahora la vamos a trabajar la campaña. Bueno, y la otra cuestión que venimos trabajando es la cuestión de la alfabetización, la primacía que tiene a partir, bueno, todos los presidentes y los procesos políticos que se dan desde la década de 60 en adelante, incluso en la Confederación también, ponen, digamos, la cuestión de la educación como en el primer orden, ¿no? La cuestión, para Sarmiento, la cuestión de la civilización pasaba por educar al soberano, básicamente. Esto quería decir, digamos, formar en las primeras letras, dotar de los instrumentos que constituyan las bases de un ciudadano portador de derechos, pero bueno, esto implicaba todo un despliegue de institucional en función de un proceso que garantizaba sobre todo la homogeneización social, un capital cultural básico, podríamos decir, ¿no? Eso era a lo que propendía Sarmiento. Que bueno, que luego es un poco la política de los gobiernos que van asumiendo sucesivamente, inclusive la ley 1420 de la educación laica, pública y gratuita es de la presidencia de Roca en adelante. Entonces, esta cuestión de la alfabetización, ¿no? Como un criterio, la cuestión higienista, que traducida acá en el individuo sano, fuerte, sano es asociado también a lo viril, se refiere al varón sobre todo, ¿no? Determinadas prácticas que hacen, digamos, a la higiene y a los hábitos de una vida saludable, que en general también tienen que ver con el trabajo, porque esta idea del ciudadano propende también a señalar el camino de los inmigrantes, ¿no? Sobre todo, bueno, hay un debate acerca de la inmigración y, bueno, el lugar del inmigrante, así como estamos viendo con el indígena, no tomamos la cuestión del inmigrante, pero también hay una impronta también estigmatizante y demás, ¿no? Sobre todo a partir del 90, comienzo del siglo XX, y ese debate se da un poquito más tardío, por eso no lo hemos incorporado. Pero bueno, esta cuestión del individuo sano también asociado al trabajo, a eso iba también, ¿no? El individuo sano es aquel que trabaja, que se sostiene una vida regular en el marco del hogar. Porque acá me salté la otra cuestión, pater familia. Ese varón ciudadano tiene su ámbito de dominio primordial, primigenio, en el contexto de la familia, ¿no? La familia nuclear, madre, padre, hijos, ¿no? Y las prácticas heterosexuales. Todo lo que está por fuera de esas prácticas queda excluido, inhibido, ¿no? También en cuanto a la sexualidad. Bien, la otra cuestión que es revalorizada de algún modo de la mano del Estado es la cuestión del catolicismo como una base que propicia o proporciona códigos morales muy fuertes. En este periodo que estamos trabajando y que ahora, que el texto de Muñoz remite a esta base todavía, digamos, de cierta concepción espiritual, metafísica,
acerca de una naturaleza divina. Eso está presente, a pesar, coexiste también con ese positivismo inicial que nutre las cátedras de la universidad, ¿no? Pero la cuestión católica está asentada también en las prácticas cotidianas, sobre todo de las élites, de las clases medias, y hay una tendencia a uniformizar también en ese plano, a excluir las otras religiones no católicas. Por ejemplo, son muy mal vistos los protestantes. Y el otro punto que nosotros venimos trabajando más en el marco del proceso político es la cuestión de un ciudadano enmarcado en este criterio liberal en cuanto a con derechos políticos, el varón, ¿no? Sobre todo el varón, estamos hablando. La mujer ha quedado excluida, a ver si queda claro esto, excluida de este concepto de ciudadano. La mujer no es concebida en el término, en este patrón, como digamos, no corresponde a este patrón de ciudadanía. ¿Quieren hacerme alguna pregunta? Yo voy bien por ahora, profe. Pregúnteme por las dudas que quede algo. Bueno, un poco yendo al punto, digamos, central, ¿no? Porque estábamos hablando de la matriz racista y de esto que habíamos hablado de gobernar es poblar y de expandir la frontera, perdón, queda concluyentemente establecido en la década del 70, ¿no? A partir de una política que se debate, pero limitadamente se debate, cada vez menos, acerca de qué hacer con las sociedades indígenas que son autónomas, que se conciben, digamos, que están separadas del territorio del Estado que se está construyendo. Entonces, bueno, los debates van a decantar hacia esta idea de el otro indígena como el enemigo, ¿no? Como el enemigo que hay que vencer, y en ese sentido, y que hay que desplazar. Esto se da en un contexto 60-70 de creciente confrontación con las parcialidades indígenas. Yo hago una periodización luego del proceso, digamos, de expansión sobre los territorios indígenas. Pero bueno, claramente, digamos, se retoma esta idea de conquista militar, podríamos decir, ¿no? Ese sería el punto para articular a los pueblos indígenas en este proyecto, a partir de la conquista militar, que abra precisamente el cauce a la Argentina moderna, como señalo acá, ¿no? A la Argentina moderna, incorporé el puntero. En relación precisamente de garantizar la expansión de la frontera agropecuaria, ¿no? Pero también para modernizar, porque no estamos tomando la otra pata acá, que es la inmigración. ¿Quiénes serían los que irían a poblar esos territorios que había que desplazar, que había que excluir, que había que eliminar a esas poblaciones, perdón? Los inmigrantes, se piensa en términos precisamente de esa población, esa política que está sosteniendo el Estado a partir de Sarmiento, sobre todo, de conducir el proceso migratorio. Bueno, y forjando así o abriendo los cauces, como les decía antes, de una nueva historia, ¿no? Una historia de la Argentina, se abren las puertas ya de la Argentina moderna. Y la campaña o la conquista, entre comillas, del desierto, aparece, sobre todo lo de las comillas por desierto, ¿no? Que esa cosa está tan internalizada. Yo no sé si ustedes han viajado al sur, pero cuando uno va entrando en la región de La Pampa hacia Neuquén y demás, ruta del desierto, digamos, sigue presente. Por eso yo les decía, esa matriz racista está presente entre nosotros. Nos constituye más allá. Desarmarla es la tarea que asumimos cuando nos formamos en los ámbitos en los que podemos desarmar estos discursos. Bueno, entonces les decía, esos conceptos, ¿no? Desierto, por eso siempre está puesto entre comillas. Profe, sí. Cuando se refiere a desierto, trata de, usted dice una racista en el sentido de considerar como que no hay más, no son visibilizados porque no nos tienen en cuenta como personas, como ciudadanos. ¿A eso se refiere? No son, exacto, no son ciudadanos
no van a ser por un tiempo larguísimo. Y la cuestión de personas, bueno, no es que ni siquiera está el debate si son personas o no. Se da por supuesto ya de que están en una escala inferior, que son salvajes, se ha construido una matriz muy fuerte a partir de civilización y barbarie, ¿no? Empezamos a hablar de esto en la década del 30, con la generación del 37, el lugar que se le asigna a estas poblaciones, y antes también, ¿no? Pero antes no estaba tan claro la cuestión de la exclusión y de la eliminación, ¿no? Estaba presente la guerra, las campañas de Rosas. Rosas es el primero que hace una campaña al desierto. Pero se los consigue como sujetos que de algún modo, en todo ese periodo, había que buscar cuál, había que integrarlos, entre comillas, de modo subordinado, subalterno. Es la práctica que lleva adelante Rosa a partir de esa política del negocio pacífico de indios. Así le denomina él a las negociaciones, a la inclusión de las sociedades indígenas al mismo territorio de la provincia de Buenos Aires. Había una idea diferente a la que se plasma en este periodo. Y sí, es un territorio desierto en cuanto a que esa población está desfasada, podríamos decir. Es un vestigio premoderno. Esto que le estoy diciendo, vestigio premoderno, aparece en uno de los tantos discursos que yo he leído cuando preparaba la clase, ¿no? En ese sentido. Entonces, hay como esta idea que hay que limpiarlo. Esa es otra palabra que aparece, que no la puse tampoco. Pero el concepto de limpieza está permanentemente. Limpiar el territorio de estos salvajes. Es algo infectado, podríamos decir, que hay que eliminar, claramente, ¿no? Pero cuando yo digo infectado, cuando yo digo limpieza, o cuando ellos decían, en ese sentido, digamos, biológico, ya, más que, digamos, ideológico. Por eso yo digo, ya no se trata si son personas o no. Están en una categoría, digamos, que entra en otro contexto discursivo, que después la retomamos porque ustedes tienen el texto del Lenton, que para dar cuenta de este concepto, ya les dije, para dar cuenta de esto, incorpora el concepto de biopolítica. Bueno, entonces, en ese contexto, el indígena como el enemigo extranjero vencido, básicamente, ¿no? Es lo que va luego, digamos, a quedar en este. Entonces, claramente se trata de una concepción binaria, nosotros, otros, a la que estamos refiriendo, ¿no? Donde ese otro es minusválido, como les decía, infectado, etcétera, etcétera. Y en ese sentido, en vez de decir campaña del desierto, conquista del desierto, los autores, los historiadores, incluso el artículo que yo les sugerí como complementario, optativo, si les interesa el tema, utiliza el concepto de guerra social total. ¿Eso qué quiere decir? Que no es solamente una campaña militar. Cuando uno habla de campaña, de expedición, se imagina un ejército que se enfrenta a otro ejército, y no. Las huestes indígenas han sido, ahora vamos a hacer la periodización, pero han sido paulatinamente debilitadas. Al momento de la expedición de Roca, en 1879, se encuentran fragmentadas, debilitadas, sobre ese espacio van a trabajar o van a actuar en sentido de la limpieza, de la eliminación, el ejército, ¿no? Entonces, no solamente van a ser tácticas de guerra, sino de persecución y destrucción cultural, territorial, quemando, aplastando, aquellos que son tomados como prisioneros de guerra, los que no están, digamos, los que participan de la guerra, la mayoría van a ser eliminados, ¿no? Exterminados. Los que sobreviven son los que no han participado de la confrontación, familias de mujeres, niños, ancianos, también hombres y demás, que van a ser concentrados, desplazados. Después nos referimos a las prácticas que se sostienen en relación a estas poblaciones. Pero las acciones que se despliegan abarcan, digamos, una cantidad de prácticas que no son solo las militares, ¿no?
Por eso se trata de una guerra social total, como dice los autores Escolar, Bessú, Tarquini, que son los autores que yo les sugerí, ¿no? Bien, a ver, vamos a pasar al... Antes de... esta diapositiva la agregué hace poquito, me quedé mirando, porque esto está muy fresquito, chicos y chicas. No, cuando repasaba esta mañana dije, no los puedo dejar sin introducir algo de Francisco Moreno, porque en general el imaginario está asociado al glaciar Perito Moreno y a sus, en todo caso, digamos, a sus expediciones y reconocimientos y producciones en torno a las poblaciones y a las características geográficas del territorio de la Patagonia, ¿no? En general nosotros lo tenemos asociado a eso. Pero en realidad, Moreno, digamos, es una figura que se identifica plenamente, que ha internalizado y expresa en todas sus prácticas esa idea racista de subordinación, de subalternización, de minusvalía que estábamos hablando. Ya no por una cuestión fenotípica meramente, sino por una estructura biológica. Y de hecho él va a recorrer la Patagonia, los lagos de punta a punta, relacionándose intensamente con las poblaciones, ¿no? Trabando vínculos con los caciques principales que después, sobre los que va a tomar registros, detalle de sus prácticas cotidianas, convive con ellos, ¿no? Los va a clasificar, ¿no? No solamente la flora, la fauna, esa geografía que va a describir con mucha minuciosidad y mucha precisión, catálogo, registro, los instrumentos de este conocimiento científico en torno a la flora y la fauna que tiene que ver con la geografía, con la biología, la ciencia presente previa a la conquista y a las expediciones y a la guerra, lleva adelante en nombre del Estado, digamos, esta expedición científica, podríamos decir, una expedición científica previa a la militar, donde va a convivir, como les decía, produciendo ese corpus de conocimiento que forja una verdad, ¿no? Un discurso acerca de la potencialidad, de las perspectivas que se abren en ese espacio que requiere urgentemente de la intervención del hombre moderno, ¿no? Y donde da cuenta, dice ya, de los estertores de la raza indígena. Y yo acá les ponía fíjense lo interesante en el registro de Moreno, de este recorte que yo hice, ¿no? En uno de sus textos que se llama Reminiscencias. Dice, refiriéndose a la raza pampa, ella perece no por las armas, sino por la influencia fatal de medios superiores. Desaparece de la esfera terrestre, concluyendo su modesta evolución en la grada que le corresponde en la escala humana, y no deja más vestigio, ahí está el concepto de vestigio, de su paso que algunos huesos y los rascadores de piedra. Yo creo, Matías, que esta frase te contesta lo que vos preguntaste sobre desierto. ¿Se entiende lo que es desierto? Sí, ahora? Totalmente, profe. Esto es el desierto. Esto es que está diciendo que va a ser, digamos, uno de los soportes de legitimación más fuerte, el soporte científico de avance sobre esas sociedades. Y que se va a materializar a partir de 1877 en una institución que es el Museo de la Plata. La nación que se estaba forjando tiene precisamente en este dispositivo, podríamos decir, la evidencia de cuáles han sido y cuáles son los instrumentos, los objetos sobre los que se ha avanzado y se está construyendo este nuevo territorio y la nación en sí, ¿no? El concepto de territorio, el concepto de nación ameritan construir un conjunto de símbolos, ¿no? Que perfilen una identidad común, que apunten a esa homogeneización.
y que va a quedar instalado allí en ese museo. ¿Cuál va a ser uno de sus, podríamos decir, componentes más importantes? Fíjense, uno de los componentes que estuvo presente hasta 2005. Hasta el 2005 existieron estas salas. Yo acá tomé una imagen, una de las tantas que hay. Yo por acá tenía un librito de un equipo de antropología, que es el primero que lleva en los 2000, a comienzos de los 2000, una investigación y una militancia en función de restituir los restos indígenas que estaban allí. Este Francisco Moreno no solo visitaba, sino que iba recolectando, era un gran coleccionista de huesos, de cabezas, en términos de trofeos, que se traía, digamos, desde estos territorios, ¿no? Y los clasificaba, los medía, la estructura ósea, bueno, los esqueletos los recomponía y los colocaba en estas vitrinas que ustedes ven allí, que eran exhibidos como los trofeos, como los vestigios, como los elementos de ese pasado que después va a ser incorporado a la Argentina. Fíjense cómo es incorporado a la nación el indígena, ¿no? En estos términos que estamos viendo allí, ¿no? Como restos de la guerra, como vestigios, trofeos, todos estos conceptos que vengo reiterando. En verdad, digamos, esta imagen es impactante, son restos que digamos, imágenes que dan cuenta de esa construcción racializada como matriz de la nación, ¿no? Esto es lo previo. Nosotros edificamos sobre esto que existió, sobre lo que hemos avanzado, justificando así las acciones de eliminación de gran parte y de subalternización a partir de determinadas prácticas como los rescates, las ventas, los confinamientos, campos de concentración, etcétera, ¿no? En nombre de esta modernidad. Bien, esto acá está, ¿no? Desde el hombre testigo de la época glacial hasta el indio últimamente vencido, tenemos ya en el museo representantes vivos de las razas más inferiores. O sea, digamos que, bueno, ¿para qué seguir reiterando lo que decíamos al principio sobre la matriz racial? Bueno, profe, ¿esto en qué año se sacó del Museo de la Plata? En el 2005. En el 2005 comienza. Y al día de hoy las restituciones de esos cuerpos son objeto, digamos, de disputa y de lucha por parte de las poblaciones originarias. La restitución de los cuerpos es un tema que no ha culminado, porque es toda una cuestión judicial que se inicia para sacar esos cuerpos del museo. Allí fueron los principales caciques vivos a ayudar a la construcción del museo. Las cosas que le cuento por ahí son tremendas, no quiero hacer el eje, no poner tanto el eje en esto porque resulta realmente, ¿no? Impactante, ¿no? Pensemos en torno a esto y interroguémonos acerca de esa imagen que está construida acerca de un país blanco y demás, sobre cuál es, digamos, la base que se ha erigido, ¿no? Ahí en las vitrinas del museo está claramente expuesta cuáles son las bases. Porque además eso va a suponer luego, nosotros estamos viendo Pampa y Patagonia, así como una cosa muy paradigmática, pero en realidad todas las provincias inician políticas en esta misma clave. Acuérdense que cuando nosotros vimos la conformación del Estado-Nación en la clase anterior, yo recalqué que el Estado no es algo que está allí y que va hacia las provincias a subordinado a instalar sus instituciones, sino que es una construcción compartida y que también se hace desde la provincia. Esta conquista y esta campaña y esta guerra que se está sosteniendo también se hace desde las provincias y los propios territorios provinciales. Córdoba, San Luis, Mendoza, Santa Fe, Corrientes, son partícipes de esta impronta civilizadora, ¿no? De guerra social total contra las poblaciones indígenas. Pero estas matanzas que eran visibilizadas y que eran escenificadas porque a la ciudad llegaban contingentes de indígenas esclavizados para ser repartidos y demás, que eran puestas, digamos, allí a remate, que salían en el diario La Nación,
eran asimilados y naturalizados por la sociedad del momento, esas imágenes. Entonces, ¿por qué eran naturalizadas? Nosotros hoy no podríamos ver esto. Entonces, ¿por qué en ese momento se veía, digamos? Había un discurso que había constituido una representación de esa sociedad. ¿Se entiende, chicas, chicos? Profe, Sí. se entiende. Me viene un interrogante también. ¿Esto también se da en otros países de Latinoamérica? Buena pregunta, porque yo por ahí tengo un apunte que no lo estoy mirando, que es un puntito que me faltaba al principio. Estas políticas se dan en toda América, eso resalta, Lenton, pero no en otro artículo, no en el que tienen ustedes. Lenton, no me acuerdo si en ese también, lo pone como un aspecto que se da también en Estados Unidos, completamente la conquista hacia el oeste, en Brasil, en el Amazonas y demás, en México, en todos los países, en lo que es Colombia, cuyas fronteras aún, digamos, no estaban definidas en relación a las poblaciones indígenas que mantenían su autonomía del Estado colonial criollo. Entonces, en ese sentido, digamos, es un proceso que se da paralelo y el discurso que yo estoy acá refiriendo y analizando, también es el discurso de las otras élites. Esta idea de exterminio, que la autora va a denominar genocidio, está presente en todos los estados americanos en este periodo. El tema de que los va a diferenciar es la articulación de esas sociedades indígenas con el Estado, de qué modo se va a llevar adelante. En Estados Unidos se va a establecer la cuestión de las reservas, en Brasil también, por falta de recursos y demás, se va a dar también una política particular, mixta, podríamos decir. Bueno, y ahora nosotros estamos viendo en el Estado argentino, al final llega ese tema, que lo dejé abierto como para charlar con ustedes, para ver la articulación que se da finalmente entre las sociedades luego de la conquista y la subordinación, ¿no? Para pensar ese tema. Pero bueno, es una política que es propia de este periodo, en ese contexto de emergencia de este contexto científico positivista, podríamos decir, ¿no? Donde proporciona las herramientas teóricas para legitimar estos procesos expansivos y de exterminio. Bueno, yo acá hago un breve relato de las acciones y del proceso de la campaña de la conquista. Lo refiero rápidamente para no expandirme tanto y llegar a la cuestión del patriarcado. Como una primera, estamos hablando de la década del 70, esto no quiere decir que previamente no hubiera habido relación con las sociedades indígenas, al contrario, hay una relación muy fluida desde la época borbónica, sobre todo se va a perfilar en el sentido de el negocio y el conflicto, ¿no? La negociación alternada con momentos de confrontación, de guerra, que daba el espacio para nuevas negociaciones, y la subordinación de algunas poblaciones en términos de indios amigos que pasaban a formar parte del territorio de las provincias, que formaban parte de los ejércitos, que eran mano de obra en los nacientes poblados. Bueno, hay toda una política que se viene debatiendo desde 1810 en adelante, podríamos decir, ¿no? Durante el periodo rosista tiene una vigencia fundamental porque la campaña bonaerense se expande hasta prácticamente lo que es Carmen de Patagones, digamos, hay una línea Sierra de la Ventana, digamos, queda delimitada allí una línea de frontera. El punto era, hasta Rosas, es decir, cómo forjar vínculos de subordinación, ¿no? No estaba tan claro esto tampoco existían las herramientas para sostenerlo y ser consecuentes en relación a ello. Bueno, la cuestión es que en el marco ya de la construcción del Estado liberal, el problema indígena sigue latente, pero los problemas han sido principales, digamos, en la década del 60, son otros. Nosotros trabajamos la cuestión de la guerra del Paraguay y
la subordinación de los levantamientos en las provincias, de los caudillos federales, que implicó construir un ejército también. Eso tuvo, digamos, la contracara a esas guerras que fortalecieron la construcción estatal, un orden militar, una unificación, un establecimiento de, un cuadro, de una jerarquía de cuadros de mando. Entonces, hay una ventaja allí. En la década del 70 se cuenta con un ejército organizado, una institución que tiene su autonomía, un grado de profesionalización que está en alza, y más aún porque se incorpora armamento moderno, que es otra de las cuestiones, tecnología, ¿no? De hecho, Sarmiento crea la Marina, crea el ejército, digamos, el colegio militar, digamos, estas instituciones que fortalecen la institución, el monopolio legítimo de la fuerza. Es una preocupación durante todas las etapas de este proceso político de construcción estatal. Ahora, hacia fines de la década del 70, el ejército ya tenía, digamos, una identidad prefigurada, donde precisamente los referentes son los mismos que dirigen este proceso de construcción estatal. Entre ellos Roca, por ejemplo, ¿no? Roca era general del ministro de Guerra de Avellaneda, que era Alsina. En esa etapa, todavía en la etapa de Alsina, que es en 1874, la disyuntiva está entre darle un lugar de interlocutor a la sociedad indígena, debatir. Todavía la idea de tratado está presente y la de integración también. Las condiciones de esa integración se discuten cada vez más. La cuestión que, a modo de proyectar una política hacia las sociedades indígenas, Alsina va a sostener esto de la construcción de la famosa zanja de Alsina, que está proyectada a lo largo de todo el río Colorado hasta la cordillera, de unos 600 kilómetros de largo y unos 3 metros de profundidad. En realidad, y 2 de ancho. En realidad esto queda, digamos, por la mitad, podríamos decir, pero se va a establecer sí una línea de fortines y una relación de interlocución, digamos, y de tratados, y bueno, y algunas confrontaciones, negociaciones, que debilitan en realidad, son líneas de avance que han debilitado a las poblaciones del Colorado hacia el sur. Más al sur del río Colorado está el río Negro. En esa franja es que Alsina va a generar un contexto, digamos, favorable a la expansión posterior. De algún modo, si bien fracasa como proyecto de integración y de negociación y de forjar espacios para tratar, de tratados y de negociación diplomática, en realidad, digamos, deja, digamos, este saldo favorable en cuanto a que durante este periodo, que son 3, 4 años, se va a producir un debilitamiento de las poblaciones indígenas. Y se llega a 1878-79, luego de la muerte de Alsina, asume Roca como ministro de Guerra, lleva al Parlamento su política, que era la de exterminio, eliminación, por algún lado puse alguna frase que se sintetizaba, ¿no?, de Roca. Se aprueba el debate parlamentario, hay pocas voces que se oponen, la mayoría apoya a la propuesta de Roca y se aprueba la ley, digamos, que implica la guerra, expandir la guerra en la frontera sobre las sociedades indígenas, ¿no? Planteo de guerra total. Y acá señalábamos la cuestión de las ventajas tecnológicas, ¿no? A ver, yo ahí les quería subrayar algunas cuestiones que no me quiero olvidar. ¿Cuáles son esas ventajas tecnológicas? Conocimiento en torno a la frontera, que ya lo venimos viendo, el conocimiento científico, ¿no?, esto que señalamos de Perito Moreno, las condiciones políticas, burocráticas, el ejército, y también tecnológicas en cuanto a las comunicaciones. Nosotros habíamos visto en la clase anterior un énfasis puesto en entender una línea de telégrafos, de ferrocarril, llegaba hasta Azul el ferrocarril, líneas marítimas, que van a poder trasladar los pertrechos y al ejército, hombres y armamentos, ¿no? Y toda la parafernalia que implica desplazar a 3.000, 4.000 hombres hacia los territorios de la Patagonia, ¿no? Y no solo eso, sino que me faltó por ahí un cuadro, una diapositiva.
un aspecto que por ahí, cuando hablamos de homogeneización y de ese ciudadano ideal, hablamos de la cuestión católica. Está presente la Iglesia. La evangelización se sostiene a partir de las misiones salesianas que vienen al país procedente de Italia y demás, que van a hacer pie ya desde antes de la primera campaña, la primera guerra que inicia Roca, ¿no? Misiones de evangelización, de establecimiento de reducciones indígenas en función del disciplinamiento, de la divulgación de hábitos, de costumbres, de forzar desde niños a esta sociedad, digamos, a adquirir determinadas prácticas, ¿no? A partir, obviamente, con un componente de fuerza, de disciplinamiento autoritario muy fuerte. Pero la misión de los salesianos está allí, buscan ocupar un lugar a la par del ejército. No lo van a lograr, pero tienen allí una disputa. Han sido, digamos, se me fue el nombre del padre salesiano principal. Si me ayudan, se me fue, chicos. Los años no llegan solos. Es famosísimo el santo. Uno de los, precisamente, referentes que va a ser cooptado por la orden salesiana es Namuncurá. Seferino Namuncurá, que va a ser luego santificado, expropiado simbólicamente y resignificado en relación a lo que significó en este periodo uno de los caciques y su familia y sus familiares, que son los descendientes de Namuncurá. Bien, entonces, esa idea de guerra total que se inicia en el 78-79 con Roca, que bueno, a partir de una incursión que no tiene demasiadas bajas, va a avanzar. Acá está el mapita que hice, este mapa lo saqué de un libro que es muy erudito, con mucha información, que se llama Nuestros paisanos los indios, de Enrique Sarasola. Que bueno, les decía, que avanza en esta primera expedición, fíjense, ¿no? Por Carmen de Patagones y por Azul, digamos, van a confluir las tropas del ejército que van a avanzar hasta Choel, que era una isla hasta la que había llegado Rosas, pero allí se había detenido en la otra etapa, la avanzada criolla blanca, blanco-criolla. La isla Choel era una base de confluencia donde se realizaban los parlamentos, las negociaciones entre los principales caciques, a veces las comitivas de los criollos y demás, ¿no? Bueno, la toma y la expulsión ya es un hito, y a partir de allí el sometimiento de las principales caciques, ¿no? Sobre todo mapuches en esta etapa. Los mapuches de Neuquén, que eran comunidades muy abigarradas, que tenían sus confrontaciones y disputas y demás, eran cacicazgos básicamente, que tenían un control sobre el territorio, que implicaba un desplazamiento para invernar y para veranear a sus animales, que eran productores de ganado, que oficiaban de conectores en relación al comercio transcordillerano con el comercio de ganado en territorio bonaerense. Tenían, digamos, un control territorial, una consolidación como sociedad que, bueno, se venía debilitando en los últimos 10, 15 años, y bueno, y que esta es la estocada final, a partir de la avanzada desde Choel. En realidad, en la segunda etapa, en la segunda expedición, de 81-83, ya se introduce desde Neuquén hacia más allá del Río Negro, de lo que hoy es la provincia de Río Negro, la zona de Nahuel Huapi y la derrota definitiva de Saigüeque, de los manzaneros, que eran esos grupos que tenían, digamos, una relación muy fluida con los mapuches transcordilleranos de la región chilena. En este periodo, a propósito de la pregunta que me hicieron antes, también desde el Estado chileno hay una coordinación así, están avanzando sobre lo que denominan la Araucanía, sometiendo a estos pueblos que tienen sus pasos que estratégicamente ya se han reconocido y que se van a bloquear. Entonces van a impedir el desplazamiento entre un lado y otro, ¿no? Esta guerra de guerrilla que había caracterizado también
va a ser insuficiente en relación al ejército criollo. El ejército criollo no es un ejército, el blanco, digamos, el del Estado, el ejército nacional. En realidad, nosotros decimos ejército nacional. En esta etapa de conformación en función de la conquista, más allá que institucionalmente hay una unidad, una identificación como ejército nacional, su composición tiene que ver con escuadrones y grupos provenientes de las provincias y provenientes de las mismas parcialidades indígenas que han sido subordinadas y obligadas a participar, muy pocas voluntariamente, algunas son compelidas a participar del lado contrario, y eso les da la ventaja a los criollos, a los blancos, que conocen el territorio y las estrategias. Entonces, logran debilitar, digamos, aquellas ofensivas que responden a estrategias que otrora dieron resultado, pero que en este momento no, ¿no? Y hay una persecución sistemática de estas poblaciones al punto de eliminarlos, de destruir sus lugares de pernoctación, sus ganados, etcétera, etcétera. Y luego en la etapa ya final del 85 en adelante, después de estas dos grandes expediciones, es puesta en manos privadas, en grupos paramilitares, y la otra parte cruenta de la historia de la guerra a las sociedades indígenas es la de Tierra del Fuego, donde no hay una práctica guerrera tan instalada, incluso no hay una defensa como hay sí en el caso que estoy relatando, y van a ser, digamos, exterminados prácticamente en toda la región de lo que hoy es Santa Cruz y Tierra del Fuego, ¿no? Como señalo acá y señalan los autores, los mismos contemporáneos hablaban de cacería de hombres. Digamos, aquella consigna, gobernar es poblar, digamos, la cuestión de construir el ciudadano y un territorio que, digamos, fértil para expandir la frontera, bueno, finalmente en 1885 ese cauce ya se ha abierto, y esta frase que yo acá recorté de uno de los generales de este más importante de toda la segunda etapa de la guerra, dice claramente, digamos, este concepto que señalamos antes, de una nación sin indio. Hoy no queda tribu alguno en los campos que no se halle reducida voluntariamente o forzadamente, y si algún núcleo de indios queda aún, estos se hallan aislados, errantes, sin formar agrupación que merezca tenerse en consideración, y extraños por completo a la obediencia del caudillo alguno, cuyo nombre y prestigio sean conocidos. No existen fronteras. Fíjense el triunfo de ese proyecto que nosotros venimos ahí señalando en la primera, gobernar es poblar, ¿no? Que ya lo enunciaba Alberdi, pero que cobra una nueva dimensión en este contexto de forma, ya digamos, es como el clivaje final en la construcción del Estado nacional. Esto fortalece y construye al Estado. Es el Estado que se construye en estas acciones y en estas prácticas, y esto lo trabaja muy bien Lenton, es uno de los ejes que ustedes tienen que tener en cuenta en el texto de Lenton. Cuando ella se refiere, ella hace un análisis, está preocupada por trabajar estas cuestiones, no solamente en este texto, sino en otros también, y toda esta escuela historiográfica y antropológica, de producción antropológica, que desde los 2000 viene trabajando estos temas, ¿no? Hay un análisis y hay trabajos muy interesantes sobre estas prácticas de desaparición, traslados y repartos. La reconstrucción de estos trayectos no es sencilla, implica bucear en archivos que han estado inhabilitados han formado parte de esa imagen de nación y de ciudadano en sentido triunfante, ¿no? Han sido parte de las efemérides, la celebración de la conquista del desierto. Hace muy poco que se ha desarmado esto, les refería recién lo del Museo de la Plata en 2005, entonces no es sencillo reconstruir. Pero sí hay algunos conceptos que orientan esa búsqueda para otorgarles un sentido que vaya más allá del sentido común, ¿no? Y de quedar, digamos, en la cuestión moralizante y demás, y condenatoria. Se trata de un modelo
de construcción social, estatal, que es el modelo biopolítico, donde la vida se vuelve objeto de poder. El Estado modela la vida, por un lado la ciudadanía, pero por otro lado la vida en tanto población, ¿no? La vida de la población, podríamos decir. Esta cuestión positivista tiene que ver con que la población tiene su propia biología, su etapa de su propia etapa de distintos estadios en cuanto a la cuestión vegetativa, ¿no? El nacimiento, desarrollo, muerte, digamos, se pueden medir, se pueden pautar, se pueden programar. Todas estas cuestiones aparecen en relación a este concepto tan pertinente que introduce la autora, que es el concepto de biopolítica. Ella dice, se pasa del modelo de la soberanía, de una relación jurídica con el ciudadano, que existe también, ¿no? Estuvimos viendo en relación a ese ciudadano cómo se lo concibe, pero también están inscriptas otros supuestos acerca de la vida, y en ese ciudadano también hay una cuestión biopolítica. Cuando hablamos del ciudadano sano, tiene que ver con eso también, ¿no? Internalizar una representación acerca de un individuo ideal, con determinadas prácticas de higiene, etcétera, etcétera. Y donde lo indígena, como lo demuestra Moreno y demás, pertenece a un estadio anterior, un estadio que en realidad corrompe. Esa idea de la corrupción, de la desvirtuación. Hay varios términos en clave biológica, infectación, que se van a utilizar posteriormente también para esa inmigración, que al inicio es idealizada, pero después con el surgimiento de los anarquistas van a quedar también en ese plano de la cuestión de la infectación. La cuestión es que se construye entonces esa población, y esa población tiene esas características también: blanca, con un papel central del varón, sana, con determinados hábitos adquiridos, que son los que propicia la escuela. Se articulan todos esos dispositivos. Entonces, sí, la tarea del gobierno, de acuerdo a esta idea, es preservar el espacio vital, ¿no? La idea de espacio vital, fíjense, que se asocia con estos otros conceptos fuertes que los autores introducen y defienden para poder definir este periodo como genocidio. Preservar el espacio vital, dicen, en nombre de esto que yo le estoy diciendo, ¿no? La razón, las condiciones de vida, la supervivencia de una población que hay que preservar, y que trata al enemigo como un agente infeccioso. Y en ese sentido, el Estado adquiere un poder omnívodo en función de preservación de la vida. Incluso la función de guerra y de eliminación de ese otro está legitimada en este plano, no jurídicamente, pero sí en la capacidad, en la internalización de un discurso, en la naturalización. Por eso les digo que no espantaba a nadie ver un grupo de indígenas puestos allí para ser entregados o vendidos. Está esa idea, aparte, digamos, de la vida cotidiana, de los supuestos, de la gente de bien, de un sentido común que se está estructurando, ¿no? Eliminar lo diferente, lo denigrante, la matriz racista del nuevo Estado, que viene incorporándose, internalizándose a partir de la oposición civilización-barbarie, ¿no? Que sigue presente. Yo profundizaría esto del genocidio, porque había apartado unos textos que les iba a leer acerca de cómo la ONU define el genocidio, y por más que esto precede todo este proceso al concepto, al reconocimiento de este concepto como parte de los derechos humanos y demás, para catalogar determinados acontecimientos históricos, los autores como Lenton principalmente y otros autores también defienden fuertemente la catalogación de genocidio. Yo les recomiendo que vean el video porque en el video ella dice cómo esta cuestión no fue resuelta, cómo esa matriz racista perdura, vaya si perduran. Acuérdense el discurso de Choel de Bullrich hace un par de años, ¿no? Acerca de la nueva conquista del desierto, Esteban Bullrich. Bueno, la cuestión es que
ese genocidio no ha sido saldado. Eso es lo que dicen, no ha sido saldado, no solo porque continúa a pesar del reconocimiento de derechos. Nosotros empezamos una de las primeras clases con la importancia que tiene en la Constitución el reconocimiento de determinados derechos, que sí, que ensanchan el panorama en relación a la libertad, a la igualdad de las poblaciones originarias. Pero no ha habido una reconstitución histórica, al punto tal que no solo que no ha habido reconstitución, la ley de emergencia de tierras y demás, que no se termina de concretar, sino que hoy día están siendo expropiados en función de un modelo extractivista. El desalojo hoy día en las tomas de tierra en el norte y en el sur, nosotros hablamos de Guernica, que es trágico, pero también al mismo momento están sucediendo varias expulsiones de tierras que han sido tierras ancestrales y obtenidas en este contexto, porque como parte de las prácticas también va a ser la deformación de reducciones y de asignación de tierras en los territorios del sur, tierras inhóspitas, tierras que no interesaban en ese momento para la instalación de empresas productivas. Sin embargo, bueno, subsistieron en esas reducciones, en esas tierras, esa cantidad, 15, 20, 30 leguas que se le otorgaba a distintos grupos, que volvían, regresaban al sur y demás, que pervivieron hasta los últimos hasta los últimos 20 años, que vienen siendo disputadas y vienen siendo expulsados de esas tierras en las que han tramado sus vidas, que han establecido su concepción en relación al espacio y a la naturaleza, en relación a la muerte, y que hoy están siendo expulsados en función del fracking, en función de el agua, las minerías a cielo abierto. De ahí vienen estos conflictos. Uno de ellos, por ejemplo, es el de Santiago Maldonado. Esas tierras que defienden, en su momento, ya las había investigado Osvaldo Bayer hace mucho tiempo, la legitimidad de esas tierras procedían de una cesión que le había hecho Roca en 1910, creo, a ese grupo, a ese pull-off, en función de recomposición o, digamos, en el marco del debate que siempre presente acerca de cómo articular a los sobrevivientes con el Estado. Bueno, esta es una imagen que da cuenta de estas prácticas allí puestos, totalmente, digamos, ya, no, fíjense las vestimentas, la posición, posar para la foto, en una clave de aculturación, digamos. Es interesante para observar esta foto, no tiene desperdicio, pero tiene que ver también con esta cuestión de los repartos, que no vamos, tampoco puedo profundizar, pero hay trabajos interesantes sobre el tema de los repartos, y el desplazamiento de estos grupos enteros en condiciones semiserviles a los principales establecimientos productivos, en una función economicista, ¿no? De ponerlos a disposición de las grandes empresas que estaban prosperando en este momento en función del mercado agroexportador y de la expansión pecuaria, entre ellas las plantaciones azucareras. Esta imagen da cuenta, si nosotros la proyectamos, de esa función economicista, pero da cuenta también del poder del Estado, que el Estado adquiere para ahí ponerlos, ordenarlos, disponerlos, llevarlos, castigarlos, el poder sobre la vida de estas poblaciones, la sanción sobre la que, como conjunto, no la vida individual, ¿no? Sino la capacidad que tiene de disciplinar, de ordenar. Esta imagen construye el Estado. ¿Quién acomodó la escena, ¿no? ¿Quién puso el lente, el foco? El Estado que se construye en función de producir este ordenamiento. El reparto, la esclavitud, en condiciones semiserviles que van a ir a trabajar en la isla Martín García, por ejemplo, ¿no? Su distribución como empleadas domésticas, criadas a las mujeres de las clases medias y de las élites en los centros urbanos. Todas esas prácticas son dirigidas desde el Estado, estatuidas instituidas, ¿no? Eso es lo que estamos. Y yo les decía, les dejaba esto era como un cierre, el lugar de la indígena en la sociedad. La intención mía era dar el debate, pero no hemos avanzado con el tiempo demasiado, así que por ahí nos quedaría, si alguien toma este tema para el trabajo final. Yo acá había tomé el cierre un poco del trabajo de Lenton. El trabajo de Lenton habla de un proyecto de colonización que no se va a llevar adelante, pero que hay un debate acerca de cómo articular a la sociedad indígena, ¿no?
la dificultad que hay para poder, y que para poder sostenerlo, que en realidad se va a dar una especie ahí de fragmentación acerca de los lugares a donde se va a ubicar a la población indígena, ¿no? No hay una línea unívoca, bueno, el indígena pasa a ocupar este lugar, integración, entonces vamos por acá, la educación, las reservas, las reducciones, no. Hay una dispersión, digamos, multiplicidad de respuestas. No hay una estructura ni una sistematicidad, podríamos decir, ¿no? No hay un predominio de la asimilacionista por sobre la eliminación. Incluso se van a dar las dos. Hay, digamos, producto de las epidemias que se van a dar, se prosigue la eliminación de gran parte, ¿no? Si se forja una relación, básicamente podríamos decir que lo que persiste a lo largo del siglo, y sobre todo en Chaco, todo lo que va a ser la forestal posteriormente y demás, una relación de explotación, una relación socioeconómica en condiciones diversas. Esto que cuando nosotros hablamos de un patrón global de dominación y hablamos del trabajo, de la integración de las diversas formas de trabajo, bueno, este no es la clase obrera, no constituyen parte de ese núcleo anarquista, de las primeras organizaciones sindicales, están en un escalón inferior, racializados, subalternizados, puestos en condiciones infrahumanas, ni siquiera valorados, ¿no? No son ciudadanos, no son portadores de derechos, eso va a venir posteriormente. Hay un reconocimiento más pleno recién en el 94, la condición jurídica va a ir progresivamente incorporándose algunos derechos, pero muy paulatinamente en el siglo XX, con avances y retrocesos muy grandes, con hitos muy fuertes como fue Rincón Bomba, la matanza de los Pilagá, en el gobierno peronista le estoy hablando, que suceden estas grandes matanzas, donde la cuestión indígena nunca está clara, a pesar de que se crea el Instituto de Protección al Indígena, etcétera, etcétera, nunca está claro cuál es el lugar del indígena. Y hoy día, a pesar del 94, de la reforma constitucional, del inciso 74, etcétera, etcétera, los derechos de las sociedades indígenas están absolutamente, podríamos decir, puestos en stand-by, ¿no? Están allí latentes, pero no hay, digamos, una visibilización, no hay una reivindicación, a pesar que, bueno, que sí hay organismos, derechos humanos, militancia y demás que sostiene y que evidencia y que pone sobre el escenario, ¿no? Pero no los grandes medios hegemónicos, sino que al contrario, ¿no? Generalmente hoy día cualquier manifestación además se asocia a la cuestión de las tomas de tierras, por ejemplo, ¿no? A la criminalización de estas poblaciones. Es un tema para discutir. Nos queda una cuestión rápida que vamos a hacer, digamos, pero se los dejo acá abierto, la cuestión del reforzamiento de la matriz patriarcal en la formación del Estado. ¿Dónde se visibiliza esto, chicos, chicas? Voy a ir más rápido. Se visibiliza en la legislación. El confinamiento doméstico de la mujer, el ámbito a la que es reducido, el ámbito de lo privado, su confinamiento en el hogar, podríamos decir, tiene que ver con, claramente, ya completamente la separación de la esfera pública de la privada, a partir, esa esfera pública y privada se constituye a partir de esta lógica binaria heterosexual normativa. ¿Sí? Y esto es legislado, y esto es codificado. Ya no es solamente una cuestión que está impresa en el discurso y en la moral católica que predomina en este periodo, sino también en la ley, a partir del Código Vélez Arfiel. Ustedes tienen un artículo que indaga acerca de los presupuestos filosóficos que fundamentan el lugar de la mujer y de la crítica que hace esos fundamentos filosóficos Macedonio Fernández en su tesis doctoral. Muy interesante el artículo porque da cuenta precisamente de esta matriz clausista que era una concepción que a la hora de codificar, que condiciona a Vélez Arfiel, ¿no? Sobre la que Vélez Arfiel escribe y redacta su código, el sujeto real es anterior al sujeto de derecho, ¿no? Hay una naturaleza humana que es inherente, o hay una moral sujeta a un orden divino,
que establece el lugar de la mujer, sobre todo en relación a mujer, y la naturaleza de la mujer. Y en relación a esto, que también va a tener su lectura del lado del positivismo, pero el positivismo en una clave científica, evolutiva y biológica, que también culmina en lo mismo, en la inferioridad de la mujer en relación al varón. Y como dos características así fuertes, la mujer débil, esa idea, digamos, la debilidad de la mujer es un poco la matriz que forja la institución del patriarcado desde los periodos, podríamos decir, primarios de la conformación de la célula familiar humana, allá por la prehistoria, donde se va a dar una relación asimétrica en cuanto a la distribución del prestigio, del poder, en una clave de dimorfismo sexual. La mujer, el sexo femenino, en virtud de su sexo femenino, es más débil, tiene tareas, se le van a ir asignando progresivamente, o se van a ir rescatando en la historia, mejor dicho, que se construye de la historia, como tareas inferiores, como tareas correspondientes a un sexo débil, cuando en realidad se está trabajando de la perspectiva prehistórica, arqueológica, que en realidad eran actividades de las cuales dependía el grupo, la de recolección, crianza, etcétera, etcétera. Cuando se pone en el lugar, en la historia que se hace, la prehistoria, la mujer es puesta en ese lugar, en un lugar de inferioridad, podríamos decir, ¿no? Que se construye y se reformula en cada una de las sociedades, pero que adquiere, digamos, un nuevo clivaje, de una nueva vuelta de rosca y una mayor intensidad, digamos, el patriarcado, con el colonialismo, con la conquista, donde la mujer conquistada, colonizada, va a ocupar el último lugar, aún inferior al sujeto hombre colonizado, ¿no? Porque va a sufrir de parte del hombre varón indígena originario también, digamos, las prácticas de subordinación que reproduce de la sociedad dominante. Entonces, en dos escalas podemos ver, ¿no?, esta subordinación de la mujer. Por un lado, en la escala de aquellos que son sujetos de derechos, construcción de la ciudadanía. La construcción de la ciudadanía, en realidad, confina el lugar de la mujer a la subordinación al hombre. La estatuye o la instituye en un lugar de subordinación al hombre. Eso es lo que vemos concretamente en el Código Vélez Arfield. Un ordenamiento jurídico que consagra la condición de inferioridad femenina, ¿no? Y el marido allí asume un rol tutelar que establece la minusvalía de la mujer. En el artículo 55, en el artículo 57.4, la mujer casada pierde absolutamente casi todos los derechos, podríamos decir, ¿no? Y está sujeta al marido, depende para todo de su marido. Incluso en la práctica cotidiana, salir a la calle, salir sin el acompañamiento de un hombre no estaba bueno, no estar casada a los 15, 16 años, no estar en vías de un noviazgo y futuro casamiento, el compromiso, el casamiento, eran instituciones que se fortalecen de la mano del orden familiar en el marco de la construcción estatal, ¿no? Entonces, no pueden contratar, no pueden salir de testigos, no pueden elegir libremente su profesión ni su trabajo, no podían administrar sus bienes, el marido era el que administraba, no tenían la patria potestad ni la tenían después de su marido muerto. Todas estas cuestiones, en realidad es una legislación que los autores han trabajado en relación al Código Civil, pero sobre todo que atañe a las clases medias. En la clase obrera y la naciente clase obrera de esa incipiente industria manufacturera, que está obligada a ir a trabajar en los frigoríficos de fin de siglo y demás, no puede sostener esto del trabajo en el hogar, pero sostiene los dos, fuera de la casa y dentro de la casa, ¿no? Una doble explotación sufre la mujer obrera, que incluso en el trabajo tiene inferiores salarios, los peores lugares, trabajos que se les asignan porque se supone que tiene determinadas condiciones y atributos que el hombre no tiene. Esa tajante división que se establece en trabajos que hacen las mujeres y los hombres, lugares, bueno, cantidad de cuestiones que aparecen, digamos,
en este periodo que refuerzan doblemente el lugar de la mujer, ¿no? Y la confinan al hogar, la someten a una relación de subordinación asalariada inferior al hombre. Bueno, en términos, se le asigna el lugar de madre, la idea que están destinadas al lugar de criar los hijos, de reproducir la familia, de orientar al hombre, de cuidar del hombre, que el hombre llegue a la casa, tenga su servicio. Yo tenía varias frases recortadas para ponerles. Hay una guía de la mujer de fines del siglo pasado que no tiene desperdicio y que se pueden de allí sacar cantidad de preceptos acerca de lo que la mujer tenía que hacer en esa etapa, ¿no? Así también está que nacen los primeros movimientos feministas, las anarquistas van a producir un periódico que se llama La Voz de la Mujer, tiene la contracara todo esto, pero esa contracara tiene un enemigo poderosísimo que es un sentido que se ha internalizado y una representación del rol de la mujer que pervive hasta nuestros días y que se reproduce en el derecho punitivo también, ¿no? Y que se reproduce... Sí, profe, disculpe, pregunto lo que nuestra compañera había dicho al principio. ¿Sigue el código penal nuestro? ¿Tiene, digamos, sigue una línea en Latinoamérica? O sea, ¿Latinoamérica tiene códigos totalmente muy parecidos al nuestro o hay algunos que pueden llegar a... Este es un periodo de codificación en todos los estados latinoamericanos, ¿no? Y el lugar de la mujer en realidad sí es una construcción universal propia de la modernidad, no es solamente acá, las representaciones, luego las publicidades que van a empezar a surgir más adelante, bueno, en el marco de los periódicos y demás, reproducen que una imagen de mujer blanca, asignada, es también propio, digamos, de la sociedad moderna europea. De última, ¿de dónde viene esta codificación? Está bien la pregunta. Procede del Código Napoleónico de 1805, este confinamiento de la mujer, esta esfera de lo privado que remite y la ubica subordinada al hombre. No es que se le ocurrió a Vélez Sarsfield. Vélez Sarsfield está tomando como modelos otros códigos, entre ellos el de Brasil, que reproduce claramente, ahí Macedonio Fernández dice que está reproduciendo el código de Brasil, que es una copia. Freitas se llama quien codifica, quien establece el primer código civil, ¿no? Es decir, cuando la vida privada pasa a ser también referenciada por el Estado a partir del derecho, las nociones acerca del lugar de los distintos sujetos van a ser allá ahí focalizados, anatomizados, van a ser objeto, digamos, de un disciplinamiento a través de la ley. Y esto sucede ya también, digamos, en los otros países que están refiriendo ustedes, latinoamericanos, pero proviene en una primera instancia precisamente de aquella expansión napoleónica en el marco de la revolución burguesa, que otorga a la mujer ese lugar de reproducción, ¿no? De reproducción de la vida en el hogar, de reproducción del hombre, de reproducción de la familia, y reproducción del trabajo, porque eso es lo que hace la mujer, reproducir el trabajo. ¿Y cómo? Sin salario, una doble explotación, entonces, en el caso de las mujeres que trabajan. En la casa no hay salario, trabajo gratuito. Esto es lo que hoy se trabaja de la economía feminista y demás, ¿no? Y esa puesta en el lugar del ama de casa que hasta hace poco, sí es ama de casa, sí no hace nada. No me digan que no está latente hasta hoy día sigue presente en cualquier conversación, en el barrio, en la familia, ¿no? Esa invisibilización del trabajo de la mujer, codificado concretamente aquí. Ese código va a tener reformas en el 26 y en el 68. En el 26 todavía sigue estando subordinada al hombre y en el 68 recién ahí se va a dar un estatus jurídico pleno. Pero la patria potestad más, allí también, digamos, es una lucha de ¿cuántos años? El matrimonio, el divorcio, perdón. El matrimonio civil era el 88, hasta ese momento era el matrimonio bajo la iglesia. Bueno, podríamos charlar, digamos, hay trabajitos, se ha avanzado mucho en la historiografía en relación al género y a la mujer del siglo XIX, ¿no? Dora Barranco es una autora que ustedes pueden buscar, hay un libro, Historia Social de la Mujer, está muy lindo, de la sociedad argentina, ¿no? Es un libro muy lindo que... Sí, justo le iba a decir que en una conferencia Dora Barrancos cuenta la historia de
de un femicidio que ocurre en Brasil y que la defensa, el abogado del que cometió el homicidio, hablaba de legítima defensa del honor que estaba en el código. Entonces, toda la lógica patriarcal en cuanto a considerar a la mujer inferior y todo lo que estamos hablando. Por eso justo me acordé de eso. Exactamente, esa era una de las cosas que tenía para el cierre, que bueno, yo ya me perdí con mis apuntes de cierre y mis apuntes de la clase. La cuestión del honor, lo había apuntado especialmente. Gracias, Matías. A ver si... No, por favor. No, porque era justo lo que... era una de las cuestiones con las que quería cerrar. Bueno, pero bueno, esa cuestión del honor que vos estás señalando, que sigue latente y vigente, no es el honor medieval, pero es el honor viril, que ya que no atañe a las clases, a la élite solamente, sino a todos los hombres. El honor como un patrimonio del hombre. Me hiciste acordar porque lo tenía apuntado. Bien, esa cuestión que está internalizada también en las prácticas cotidianas y que justifican la violencia sobre la mujer. El otro día una compañera me contaba sobre un tesista que le estaba dirigiendo la tesis, que se había dedicado a estudiar los femicidios, no sé si era entre el 40 y el 45, y que ahí en el patrón de los femicidios, cómo los jueces justifican y aducen la emoción violenta y la justificación y la excarcelación del femicidio. Ahora decimos femicida, no era femicida, era exculpado, era exonerado, era justificado la violación del honor, ¿no? Una mujer que mataba al hombre, al revés, era agravada la situación de condena por el vínculo. Bueno, esas cuestiones que están latentes hoy, que hoy se han revisado producto del movimiento feminista, digamos, de Ni Una Menos, etcétera, etcétera, pero es muy reciente esto que estamos viendo acá, que estaba codificado, por más que se van a recomponer algunos derechos y demás en el 68 y posteriormente, sucesivamente y progresivamente, no se han materializado en las prácticas sociales, ¿no? Y bueno, y para cerrar, una de las cuestiones que dejaba, que era este lugar que sí hay un lugar habilitado para la mujer en fines del siglo XIX, el lugar de maestra, ¿no? Que reproduce ese esquema maternal, que la eleva culturalmente, es como la más idónea para cumplir ese rol de transmisión cultural que le asigna Sarmiento, ¿no? Que es el gran defensor de la mujer en ese sentido, ¿no? Y digamos, en función del acceso que las mujeres tienen que tener a la educación. Era fundamental para Sarmiento educar a las mujeres, porque son el vehículo de transmisión al interior del hogar. Un hogar sano cuenta con una mujer educada, decía Sarmiento, ¿no? Una feminización del magisterio, que es un espacio constitutivamente apto para mujeres. La idea de la matriz maternal, la calidad maternal, la misión pedagógica, la pedagogía, la enseñanza como una vocación. Yo milito en un sindicato de docentes a nivel provincial, y esa idea de vocación está presente incluso en un sector importante de la militancia. Les digo porque esa idea que tenemos, y nos cuesta, a todas nos cuesta por ahí dejarlo de lado, ¿no? Esta cosa de dejar todo para llegar con la clase, esto y lo otro que se está viendo tanto en el último tiempo, ¿no? Esa idea de vocación por sobre el lugar de la mujer, del docente, de la docente como trabajadora. Cuesta mucho, sobre todo una generación precedente, el lugar de la maestra eran las maestras que se formaban en las escuelas normales, que terminaban quinto año, que ingresaban, digamos, como docentes en las escuelas provinciales y nacionales, y asumían un rol, sí, de transmisión en esta clave que estamos, ¿no? Maternal también, disciplinador, de autoridad, en función de una homogeneización de la escolaridad. Bueno, esto. Realmente se me ha extendido, no pensé, yo me empiezo a enganchar. Ahí está. Perdón, chicos.
porque se me hizo largo. Pero bueno, les voy a subir el PowerPoint. Yo había dejado como abierto algunas cuestiones para charlar y bueno, nada, quedaron ahí por el tiempo, digo. Pero pregúntenme si tienen ganas, yo estoy disponible. No, a mí, yo te había preguntado con respecto a los otros países de Latinoamérica, porque no sé bien cómo expresar lo que tengo en la cabeza, pero siento que la matriz del hombre más blanco, hegemónico, como esa hegemonía, está mucho más presente en los países que vos nombraste, como Argentina, México, Chile, que tenían estas campañas como más pronunciadas. Por eso te pregunté si había como la misma persecución de parte de todos los países de Latinoamérica. Sí, Tal vez hay mucha más visibilidad, por ejemplo, en el caso de Bolivia, que fue el caso que analizamos en la primera unidad, hay mucha más visibilidad de los pueblos indígenas. exactamente, porque ahí hay una doble ya subordinación de la mujer, por ser mujer y por ser indígena. Ya ahí incluso pierde derechos, ¿no? En relación a su propio cuerpo, en relación a la libertad misma, en que, bueno, es un tema complejo, porque en el marco del proceso del Estado plurinacional, las mujeres van a ser visibilizadas en el marco de estas reivindicaciones y restituciones de las formas comunitarias, podríamos decir, y de ese embate contra las prácticas racistas que asume el Estado. Pero es un caso muy original y en un periodo bien concreto que vamos a ver que ojalá se recomponga en este nuevo panorama político. Pero en ese contexto las mujeres van a poder reflexionar y generar y recomponer determinados lazos de horizontalidad para poder desplazar ese lugar que las había confinado en función del rol que ejercía el hombre de la misma comunidad, de la misma familia indígena, sobre la mujer, ¿no? En cuanto a reproducción de violencia, en cuanto a los peores lugares vinculados al trabajo, la mujer es la que carga, la que lleva, es decir, una subordinación absoluta que comienza a revisarse a partir del forjamiento de nuevos lazos entre las mujeres en clave comunitaria y horizontal. Eso pasa en el marco del proceso del Estado plurinacional. Luego viene un retroceso nuevamente, pero un proceso de larga duración, porque desmantelar las prácticas y equilibrar en términos más simétricos la relación entre los hombres y las mujeres en el marco de la comunidad, era toda una tarea que se había asumido, que se estaba militando. De hecho, surgen las organizaciones feministas comunitarias, ¿no? Abya Yala, por ejemplo, una de las más importantes, que está siempre presente, ¿no? Bueno, ahí está Adriana Guzmán, Paredes, está Julieta Paredes, que son las que, un poco las exponentes, pero muchas más también, que producen, que ponen en discusión, que debaten y avanzan sobre esa subalternización todavía doble de la mujer indígena. En el caso de Chile tiene que ver con una cuestión clasista también. Tiene una sociedad fuertemente clasista, donde la división entre una élite aristocrática, entre comillas, y las clases trabajadoras es patente, y los derechos de las clases trabajadoras también, ¿no? Luego del proceso del pinochetismo, de la dictadura pinochetista, recomponer márgenes de libertad y de autonomía en cuanto a los trabajadores y demás, toda una lucha que no se terminaba de materializar, y ahora parece ser que hay una revisión constitucional. Fíjense a qué nos estamos remitiendo, una constitución que... Sí, eso le iba a decir justo, qué bueno eso, me parece espectacular, no sé lo que piensa usted.